Padre rico, padre pobre, capítulo 2, continuación, lección 1. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. El rico hace que el dinero trabaje para él. En esa luminosa mañana del sábado estaba aprendiendo un punto de vista completamente diferente al que me había enseñado mi pobre papá. A los 9 años me percaté que ambos papás querían que aprendieran. Ambos papás me animaban a que estudiara, pero no las mismas cosas. Mi instruido papá recomendaba que hiciera lo que él había hecho. Hijo, quiero que estudies duro y consigas buenas notas para que puedas encontrar un trabajo bueno y seguro en una gran empresa. Y asegúrate de que te den buenos beneficios. Mi papá rico quería que yo aprendiera cómo funciona el dinero para que lo hiciera trabajar para mí. Estas lecciones las aprendería a lo largo de la vida por sus consejos, no en un aula. Y papá rico continuó mi primera lección. Me alegra que te hayas enfadado por trabajar por 10 centavos la hora. Si no te hubieras enfadado y lo hubieras aceptado alegremente, te hubiera tenido que decir que no te podía enseñar. Ya ves que el verdadero aprendizaje precisa energía, pasión, un deseo ardiente. El enojo es parte importante de esa fórmula porque la pasión es una combinación de enojo y amor. En lo que concierne al dinero, la mayoría de la gente quiere jugar seguro y sentirse segura, así que no los dirige la pasión, sino el miedo. ¿Por esto aceptan un trabajo mal pagado?, pregunté. Sí, dijo el papá rico. Algunos dicen que soy un explotador porque no pago tanto como la plantación de azúcar o el gobierno. Yo digo que las personas se explotan a sí mismas. Es su miedo, no el mío. Pero ¿no siente que debería pagarles más? No tengo por qué. Y además, más sueldo no resolvería el problema. Mire a su papá. Él gana mucho dinero, pero no puede pagar sus facturas. A la mayoría de la gente se les da más dinero, adeuda todavía más. Ese es el motivo de los 10 centavos a la hora, dije sonriendo. Es parte de la lección. Así es, sonrió el papá rico. Como sabes, tu papá fue a la escuela y consiguió una excelente educación para poder conseguir un trabajo bien remunerado, y eso hizo. Pero todavía tiene problemas de dinero porque no aprendió nada en la escuela sobre el dinero. Y encima de esto cree en trabajar por dinero. ¿Y usted no? No, verdaderamente no, dijo el papá rico. Si quieres aprender a trabajar por dinero, quédate en la escuela. Es el mejor sitio para aprender eso. Pero si quieres aprender a que el dinero trabaje para ti, entonces yo te enseñaré, pero solo si quieres aprender. ¿No quieren todas las personas aprender eso?, pregunté. No, porque es más fácil aprender a trabajar por dinero, sobre todo si te asusta el dinero. No entiendo, dije frunciendo el ceño. Por ahora no te preocupes de eso, solo entiende que es el miedo lo que hace que la mayoría de la gente esté en su trabajo. Miedo a no poder pagar sus cuentas, miedo a ser despedido, miedo a no tener suficiente dinero, miedo a volver a empezar. Ese es el precio de estudiar una profesión o cargo y trabajar por dinero. La mayoría de la gente se vuelve esclava del dinero y entonces se enfada con su jefe. Aprender que el dinero trabaje para uno es un curso completamente diferente de estudio. Totalmente, contestó el papá rico, totalmente. Nos quedamos en silencio en esa preciosa mañana del sábado hawaiano. Mis amigos habrían empezado su juego de béisbol de la liga menor, pero por alguna razón ahora estaba agradecido de haber decidido trabajar por 10 centavos la hora. Sentía que estaba a punto de aprender algo que mis amigos no aprenderían en la escuela. ¿Listo para aprender?, preguntó el papá rico. Definitivamente, dije con una sonrisa. He guardado mi promesa, te he estado enseñando a distancia. A tus 9 años has comprobado lo que se siente cuando trabajas por dinero. Solo multiplica tu último mes por 50 años y verás lo que hacen la mayoría de la gente con su vida. No entiendo.
¿Cómo te sentiste esperando en la cola para verme? Una vez para que te contratara y la otra para pedir más dinero. Muy mal. Si escoges trabajar por dinero, así es la vida de muchas personas, dijo el papá rico. ¿Y cómo te sentiste cuando la señora Martin te entregaba las 3 monedas de 10 centavos por 3 horas de trabajo? Sentía que no era suficiente, parecía como nada, me sentía defraudado. Pues así se sienten la mayoría de los empleados cuando ven su sueldo, sobre todo después de todos los impuestos y otras reducciones que les sacan. Por lo menos tú cobraste el 100%. ¿Quiere decir que la mayoría de los empleados no cobran todo? Pregunté asombrado. Cielos, no, dijo el papá rico. El gobierno siempre cobra primero su parte. ¿Y cómo hacen eso? Impuestos, dijo el papá rico. Te graban cuando ganas, te graban cuando gastas, te graban cuando ahorras, te graban cuando te mueres. ¿Y por qué les permiten hacer eso? Los ricos no les dejan, dijo el papá rico con una sonrisa. Los pobres y la clase media sí. Apostaría que gano más que tu papá, pero él paga más impuestos. ¿Cómo puede ser eso? Pregunté. A mis 9 años de edad eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué permitirían al gobierno hacer eso? El papá rico se quedó callado, supongo que quería que escuchara en lugar de hablar. Finalmente me tranquilicé, no me gustó lo que había escuchado. Sabía que mi papá se quejaba constantemente de pagar muchos impuestos, pero nunca hizo nada al respecto. ¿Significaba que la vida lo estaba golpeando? El papá rico se meció lenta y silenciosamente en su silla y se quedó mirándome. ¿Listo para aprender? Preguntó. Asentí despacio. Como te dije, hay mucho que aprender. Aprender que el dinero trabaja para ti es una práctica constante. La mayoría de la gente va a la universidad 4 años y ahí termina su educación. Yo sé que estudiaré el dinero toda mi vida porque cuanto más descubro, más me doy cuenta de que todo lo que necesito saber, la mayoría nunca estudia el tema. Van a trabajar, consiguen su sueldo, cuadran su talonario de cheques y ya está. Y encima se preguntan por qué tienen problemas de dinero. Piensan que con más dinero resolverán el problema, aunque algunos comprenden que el problema es su falta de educación financiera. Así que mi papá tiene problemas con los impuestos porque no entiende el dinero, pregunté desconcertado. Mira, los impuestos son solo una pequeña parte de cómo aprender que el dinero trabaje para ti. Hoy lo único que quería averiguar era si seguías interesado en aprender sobre el dinero. La mayoría de la gente no lo está. Quieren ir a la escuela, aprender una profesión, entretenerse en el trabajo y ganar mucho dinero. Un día se levantan con grandes problemas de dinero y ya no pueden parar de trabajar. Ese es el precio de saber solo trabajar para ganar dinero en vez de estudiar para hacer que el dinero trabaje para ti. Así que todavía tienes ganas de aprender. Asentí con la cabeza. Estupendo, dijo el papá rico. Ahora vuelve al trabajo, pero ahora no te pagaré nada. ¿Cómo? Pregunté asombrado. Ya me escuchaste, nada. Trabajarás las mismas 3 horas cada sábado, pero no te pagaré los 10 centavos la hora. Dijiste que querías aprender a no trabajar por dinero, por eso no te voy a pagar. No podía creer lo que estaba escuchando. Ya he hablado con Mai. Está trabajando, desempolvando y colocando las latas de conserva gratis. Más vale que te des prisa y vuelvas allí. Eso no es justo, grité. Me tiene que pagar algo. Dijiste que querías aprender. Si no aprendes ahora, acabarás como las 2 mujeres y el viejo que estaban sentados en mi sala, trabajando por dinero y esperando que no los despida. O como tu papá ganando mucho dinero para acabar endeudado hasta la médula, esperando que más dinero resuelva el problema. Si eso es lo que quieres, volveremos a nuestro trato inicial de 10 centavos la hora. O puedes hacer lo que hacen la mayoría, quejarse que no cobra suficiente, renunciar y buscar otro trabajo. ¿Pero qué hago? El papá rico me tocó la cabeza.
Usa esto. Si lo usas bien, pronto me agradecerás que te haya dado una oportunidad y te convertirás en un hombre rico. Me quedé de pie sin creerme el mal negocio en el que me había metido. Venir a pedir un aumento y me estaba diciendo que continuara trabajando por nada. El papá rico me tocó de nuevo en la cabeza diciéndome, utiliza esto, ahora vete de aquí y regresa al trabajo. Lección uno: el rico no trabaja por dinero. No le dije a mi papá pobre lo que me estaban pagando, no lo habría entendido y no quería intentar explicarle algo que ni yo misma aún entendía. Durante 3 semanas más, May y yo trabajamos 3 horas todos los sábados sin sueldo. El trabajo no me molestaba y la rutina se hizo más llevadera. Era el no poder jugar el béisbol y no poder comprarme las historietas lo que más me molestaba. Mi papá rico vino al mediodía de la tercera semana, oímos llegar su camión al estacionamiento y el ruido cuando apagó el motor. Entró en la tienda y abrazó a la señora Martin después de averiguar cómo iban las cosas. Metió la mano en el congelador, sacó 2 helados, los pagó y nos señaló a May y a mí. Chicos, vamos a dar un paseo. Cruzamos la calle sorteando unos automóviles y caminamos a través de una gran pradera donde unos adultos jugaban pelota. Nos sentamos en una mesa de picnic remota y nos entregó los helados. ¿Cómo les va? Bien, dijo May. Asentí de acuerdo. ¿Ya aprendieron algo?, preguntó el papá rico. May y yo nos miramos, nos encogimos de hombros y movimos la cabeza al unísono evitando una de las trampas más grandes de la vida. Bien, chicos, más vale que empiecen a pensar. Están emprendiendo una de las mayores lecciones de su vida. Si aprenden la lección, disfrutarán de una vida de libertad y seguridad. Si no la aprenden, terminarán como la señora Martin y la mayoría de los que están jugando a la pelota en este parque. Trabajan mucho por poco dinero, aferrándose a la ilusión de la seguridad del trabajo, anticipando 3 semanas de vacaciones anuales y una escasa pensión después de 45 años de servicio. Si eso los atrae, les subiré a 25 centavos la hora. Pero esos son buenos trabajadores. ¿Está usted burlándose de ello? Exigí. Una sonrisa se apoderó de la cara del papá rico. La señora Martin es como mi madre. Nunca sería tan cruel. Puedo parecer cruel porque estoy tratando de enseñarles algo a los dos. Quiero ampliar su visión para que puedan ver algo, algo que la mayoría de la gente nunca tienen la ventaja de ver porque su visión es demasiado estrecha. La mayoría nunca ve la trampa en la que están. May y yo estábamos allí sentados, inseguros de su mensaje. Sonaba cruel, pero nos dábamos cuenta de que quería desesperadamente que aprendiéramos algo. El papá rico dijo sonriente, ¿les parece bien 25 centavos la hora? ¿No les acelera el pulso? Moví la cabeza, no, pero realmente sí. 25 centavos la hora para mí era mucha plata. Ok, les pagaré $1 la hora, dijo el papá rico, disimulando una sonrisa. Ahora mi corazón estaba empezando a acelerarse. Mi mente estaba gritando, tómalo, tómalo. No podía creer lo que estaba escuchando, pero no dije nada. Ok, 2 por hora. Mi pequeño cerebro y corazón de niño de 9 años casi revientan. Era 1956 y cobrar 2 por hora me convertiría en el niño más rico del mundo. No podía imaginarme ganar tanto dinero. Quise decir sí. Quería un trato. Veía una bicicleta nueva, unos guantes de béisbol nuevos y la adoración de mis amigos al mostrar mi efectivo. Además, Jimmy y sus amigos ricos nunca podrían volver a llamarme pobre, pero por algún motivo mi boca se quedó muda. Quizás se me había recalentado el cerebro y se me había fundido en plomo, pero muy adentro quería tremendamente tomar los dos la hora.
El helado se había derretido y chorreaba por mi mano. El palo del helado estaba vacío y debajo había quedado una mancha pegajosa de vainilla y chocolate de la que disfrutaban las hormigas. El papá rico miraba a dos muchachos que lo miraban con ojos muy abiertos y sin nada en la cabeza. Él sabía que nos estaba probando y que parte de nosotros quería aceptar el trato. Sabía que todo ser humano tiene una parte débil y necesitaba en su interior que puede comprarse. Y también sabía que todo humano también tenía una parte interior fuerte y decidida que nunca puede comprarse. Era solo una cuestión de cuál era la más fuerte. Había puesto a prueba a miles de almas en su vida. Las tanteaba cada vez que entrevistaba a alguien para un trabajo. Bueno, 5 la hora. De repente hubo un silencio dentro de mí. Algo había cambiado. La oferta era demasiado espléndida y hasta ridícula. No había demasiados adultos que ganaran más de 5 la hora en 1956. Desapareció la tentación y llegó la calma. Me volví despacio para mirar a May. Él también me miraba. La parte de mi alma débil y necesitada se acalló y surgió la que no tenía precio. En mi mente y en mi alma entró una calma y una certeza sobre el dinero. Supo que May también había alcanzado este punto. Bien, dijo el papá suavemente, casi todo el mundo tiene un precio y tienen un precio por las emociones humanas del miedo y la codicia. Primero, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar más, y cuando logramos ese sueldo, la codicia o el deseo nos hace pensar en todas esas maravillosas cosas que facilita el dinero. Se establece el hábito. ¿Qué hábito? Pregunté. El hábito de levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas, levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas. Sus vidas están siempre definidas por dos emociones, el miedo y la codicia. Ofréceles más dinero y continuarán el círculo vicioso, aumentando también sus gastos. Esto es lo que yo llamo la carrera de la rata. ¿Hay otra opción? Preguntó May. Sí, dijo el papá rico despacio, pero solo la encuentran unas cuantas personas. ¿Y cuál es? Preguntó May. Eso es lo que espero que averigüen, trabajando y aprendiendo conmigo. Por eso les quité el salario. ¿Alguna pista? Preguntó May. Estamos cansados de trabajar tanto por nada. Bien, el primer paso es decir la verdad. No hemos mentido, dije. No digo que hayan mentido, dije decir la verdad, respondió el papá rico. ¿La verdad sobre qué? Pregunté. Lo que sienten, no tienen que decírselo a nadie más, solamente a ustedes mismos. ¿Quiere decir que los que están en este parque, las personas que trabajan para usted, la señora Martin, no lo hacen? Pregunté. Lo dudo, dijo el papá rico. En cambio sienten el miedo a no tener dinero. En lugar de afrontar el miedo, reaccionan en vez de pensar. Reaccionan emocionalmente en vez de usar el cerebro, dijo el papá rico, dándonos en la cabeza. Entonces consiguen unos cuantos dólares y de nuevo les embarga la alegría, el deseo y la codicia, y de nuevo reaccionan en lugar de pensar. Sus emociones piensan por ellos, dijo May. Así es, dijo el papá rico. En lugar de decir lo que verdaderamente sienten, reaccionan a sus sentimientos, no piensan. Sienten miedo, van a trabajar esperando que el dinero alivie el miedo, pero no lo hace. Ese viejo miedo los persigue y regresan al trabajo esperando de nuevo que el dinero calme su miedo, pero no es así. El miedo los tiene entrampados trabajando, ganando dinero, trabajando, ganando dinero, creyendo que el miedo se esfumará. Pero se levantan todos los días y ese viejo miedo se despierta con ellos. A millones de personas ese miedo los mantiene despiertos toda la noche, causando una noche de agitación y preocupación. Así que se levantan y van a trabajar esperando que el sueldo destruya ese miedo que carcome sus almas. El dinero domina sus vidas y ellos se niegan a aceptarlo. El dinero domina sus emociones y en consecuencia su alma.
El papá rico se quedó callado dejando que sus palabras penetraran. May y yo escuchamos lo que dijo, pero sin entender realmente de qué estaba hablando. Solo sabía que a veces me preguntaba por qué los mayores iban con tanta prisa al trabajo. No parecía muy divertido y nunca parecían estar felices, pero algo los empujaba a salir corriendo al trabajo. Comprendiendo que habíamos absorbido todo lo que podíamos de lo que había dicho el papá rico, dijo: Chicos, quiero que eviten esa trampa. Eso es realmente lo que quiero enseñarles. No solo a ser ricos, porque ser ricos no resuelve el problema. ¿No? Pregunté sorprendido. No, no lo resuelve. Déjenme terminar con el otro sentimiento que es el deseo. Algunos lo llaman codicia, pero yo prefiero llamarlo deseo. Es desear algo mejor, más bonito, más divertido o estimulante. La gente también trabaja por dinero debido al deseo. Desean dinero por la alegría que piensan puede proporcionarles, pero la alegría que proporciona el dinero es fugaz y pronto necesitas más dinero para sentir más alegría, más placer, tener más confort, más seguridad. Así que continúan trabajando imaginando que el dinero aliviará sus almas atormentadas por el miedo y el deseo, pero el dinero no puede hacer eso. ¿Incluso para los ricos? Preguntó May. Incluidos los ricos. De hecho, la razón por la cual muchos ricos son ricos no es por deseo, sino por miedo. Creen que el dinero puede dominar el miedo a no tener dinero, a ser pobre, y lo acumulan para descubrir que el miedo aumenta. Ahora temen perderlo. Tengo amigos que siguen trabajando aunque tienen suficiente. Conozco personas que tienen millones y que tienen más miedo que cuando eran pobres. Tienen temor a perder todo su dinero. El miedo que los impulsó a hacerse rico es peor. Esa parte débil y necesitada de su alma cada vez grita con más fuerza. No quieren perder las casas grandes, los automóviles, la buena vida que el dinero les ha proporcionado. Les preocupa qué dirán sus amigos si pierden todo el dinero. La mayoría está desesperada y neurótica, aunque parezcan ricos y tengan más dinero. ¿Así que el pobre es más feliz? Pregunté. No, no lo creo. Evitar el dinero es casi tan psicótico como atarse a él, como si le hubieran atado un señal. Pasó por delante de nuestra mesa el loco del pueblo, deteniéndose a rebuscar en un tacho de basura. Los tres lo miramos interesados, antes probablemente ni lo hubiéramos fijado. El papá rico sacó $1 de su cartera y le hizo una señal al viejo. Al ver el dinero, el viejo se acercó inmediatamente, agarró el billete agradeciéndolo profusamente al papá rico y se alejó rápidamente feliz con su nueva fortuna. No es muy distinto de la mayoría de mis empleados, dijo el papá rico. He conocido tantos que dicen, no, no estoy interesado en el dinero. Sin embargo, trabajan 8 horas diarias. Están negando una verdad. Si no estuvieran interesados en el dinero, ¿por qué trabajan? Esa forma de pensar es probablemente más demente que la de acumular riquezas. Sentado escuchándolo, recordaba las innumerables veces que mi propio papá repetía, no estoy interesado en el dinero. También se protegía diciendo, trabajo porque disfruto de mi trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. ¿No trabajar por dinero hasta que desaparezca todo vestigio de miedo y codicia? No, eso sería una pérdida de tiempo. Las emociones nos hacen humanos, nos hacen auténticos. La palabra emoción significa energía en movimiento. Sé honesto con tus emociones y emplea tu mente y tus emociones a tu favor, no en contra. Vaya, dijo May. No se preocupen por lo que acabo de decirles. Dentro de unos años lo entenderán. No reaccionen ante sus emociones, simplemente obsérvelas. La mayoría no percibe que sus emociones controlan sus pensamientos. Sus emociones son sus emociones,
pero tienen que aprender a pensar por sí mismos. ¿Puede darme un ejemplo? Pedí. Seguro. Cuando alguien dice necesito encontrar un trabajo, es probable que esté pensando con sus emociones. El miedo a no tener dinero genera este pensamiento. Pero la gente necesita dinero para pagar las cuentas. Efectivamente lo necesitan. Todo lo que estoy diciendo es que a menudo es el miedo quien piensa por ellos. No entiendo, dijo Mai. Por ejemplo, si aparece el miedo a no tener suficiente dinero, en vez de salir corriendo en busca de un trabajo para ganar unos centavos y calmar el miedo, se deberían preguntar, ¿un trabajo es la mejor solución a largo plazo para este miedo? En mi opinión, la respuesta es no, sobre todo cuando examinan la vida de una persona. El trabajo es una solución a corto plazo de un problema a largo plazo. Pero mi papá siempre dice, quédate en la escuela, saca buenas notas para que puedas encontrar un trabajo seguro. Dije algo confundido. Sí, entiendo que diga eso, dijo el papá rico sonriendo. La mayoría de la gente lo recomienda y es una buena idea para muchos, pero las personas dan ese consejo fundamentalmente por miedo. ¿Quiere decir que mi papá dice eso por miedo? Sí, tiene terror de que no puedas ganar dinero y que no te adaptes a la sociedad. No me malinterpretes. Te quiere y quiere lo mejor para ti. Y opino que su miedo está justificado. Una educación y un trabajo son importantes, pero no remedian el miedo. ¿Ves? Ese mismo miedo que los hace levantar por la mañana para ganar unos pesos es el mismo que le hace insistir que vayas a la escuela. ¿Y qué me recomienda? Pregunté. Quiero enseñarte a dominar el poder del dinero, a no tenerle miedo. Eso no te lo enseñan en la escuela. Si no lo aprendes, te convertirás en un esclavo del dinero. Por fin empezaba a tener sentido. Quería que ampliáramos nuestros horizontes, que viéramos lo que no podía ver ni la señora Martin, ni sus empleados, ni mi padre. Utilizaba ejemplos que entonces parecían crueles, pero que nunca he olvidado. Mi visión se amplió ese día y pude divisar la trampa que aguarda a la mayoría. En última instancia todos somos empleados, pero trabajamos a distintos niveles, dijo el papá rico. Chico, lo único que quiero es que tengan la oportunidad de evitar la trampa causada por esas dos emociones, el miedo y el deseo. Úselos a su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero enseñarles. No me interesa solamente educarlos para ganar un montón de dinero. Eso no los ayudará con el miedo ni el deseo. Si no se ocupan primero del miedo y del deseo y se hacen ricos, solo serán unos esclavos bien pagados. ¿Y cómo evitamos la trampa? Pregunté. La principal causa del problema o de los problemas financieros es el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni el rico son el propio miedo y la ignorancia los que mantienen atrapadas a las personas. Así que chicos, vayan a la escuela y saquen un título universitario. Yo les enseñaré cómo evitar la trampa. Estaban surgiendo los pedazos del rompecabezas. Mi instruido papá tenía una buena educación y una gran carrera, pero a la escuela nunca le enseñó cómo ocuparse del dinero o de sus miedos. Estaba claro que podía aprender algo diferente e importante de ambos padres. ¿Has estado hablando del miedo a no tener dinero? ¿Cómo nos afecta el deseo de tener dinero? Preguntó May. ¿Cómo se sintieron cuando los tenté con el aumento del sueldo? ¿Aumentó su deseo? Asentimos. Al no rendirse ante las emociones, pudieron detenerse, reaccionar y pensar. Eso es muy importante. Siempre tendremos sentimientos de miedo y de codicia. A partir de ahora es primordial que utilicen esos sentimientos para su bien a largo plazo y no permitan que sus emociones los dominen al controlar sus pensamientos. Muchas personas utilizan el miedo y la codicia contra ellos mismos. Así empieza la ignorancia. La mayoría, debido al deseo y al miedo,
Viven buscando un sueldo, un aumento, seguridad en el trabajo, sin preguntarse a dónde los conducen esas emociones. Es igual que el cuadro del asno arrastrando una carreta con su dueño colgando una zanahoria delante de su hocico. El dueño del asno va donde quiere ir, pero el asno persigue una quimera. Mañana solo habrá otra zanahoria. Quiere decir que en cuanto imaginé un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, ¿era como la zanahoria del asno?, preguntó Mike. Sí, y cuanto más adulto, más caros son los juguetes. Un automóvil nuevo, un barco, una casa grande para impresionar a tus amigos, dijo el papá rico con una sonrisa. El miedo te empuja por la puerta y el deseo te llama, atrayéndote hasta el abismo. Esa es la trampa. ¿Y cuál es la respuesta?, preguntó Mai. La ignorancia intensifica el miedo y el deseo. Por eso los ricos, cuanto más ricos son, más miedo tienen. El dinero es la zanahoria, la quimera. Si el asno pudiera ver la realidad, reconsideraría en seguir la zanahoria. El papá rico siguió explicando que la vida del ser humano es una lucha entre la ignorancia y la clarificación. Nos explicó que cuando la persona deja de buscar información y conocimiento de sí mismo, aparece la ignorancia. Esa lucha es una decisión fugaz que abre o cierra la mente de uno. Miren la escuela, es importantísima. Se va a la escuela para aprender un oficio o una profesión y contribuir a la sociedad. Toda cultura necesita maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, vendedores, policías, bomberos, soldados. Las escuelas los preparan para que nuestra sociedad crezca y progrese. Desgraciadamente para muchos la escuela es el fin y no el principio. Se hizo un largo silencio, el papá rico sonreía, no comprendía todo lo que dijo ese día, pero cuando otros grandes maestros cuyas palabras continúan educando mucho tiempo hasta después de la muerte, sus palabras siguen conmigo. Hoy he sido un poco cruel, cruel por un motivo. Quiero que no olviden nunca esta charla. Quiero que piensen siempre en la señora Martin. Quiero que piensen en el asno. Nunca lo olviden porque sus dos emociones, el miedo y el deseo, pueden conducirlos a una trampa más grande de su vida si no son conscientes de controlar sus pensamientos. Vivir la vida preso del miedo sin alcanzar los sueños es cruel. Trabajar duro por dinero pensando que proporcionará cosas que los hará felices también es cruel. Despertarse en mitad de la noche aterrado por las cuentas pendientes es una forma de vivir horrible. Vivir una vida determinada por el tamaño del sueldo realmente no es vida. Pensar que un trabajo les dará seguridad es engañarse a ustedes mismos. Eso es cruel. Y esa es la trampa que quiero, si es posible, que eviten. He visto cómo el dinero controla la vida de las personas. No permitan que les pase eso. Por favor, no dejen que el dinero controle sus vidas. Una pelota de béisbol rodó bajo la mesa. El papá rico la recogió y la devolvió. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo?, pregunté. La ignorancia sobre el dinero es la causa de tanta codicia y de tanto miedo. Les daré algunos ejemplos. Un médico que necesita más dinero para mantener a su familia aumenta sus precios. Aumentando sus precios hace que el cuidado de la salud resulte más caro para todos. A los que más afecta es a los más pobres. Los pobres tienen peor salud que los ricos. Como los médicos aumentan sus precios, los abogados también aumentan sus precios. Como los precios de los abogados han subido, los maestros piden un aumento que sube nuestros impuestos y así sin parar. Pronto la distancia entre ricos y pobres será tan abismal y habrá tal caos que se derrumbará otra gran civilización. Las grandes civilizaciones se hundieron cuando la diferencia entre los pobres y los ricos era demasiado grande. América va por el mismo camino, demostrando que la historia se repite, porque no aprendemos de la historia.
Memorizamos las fechas históricas y los nombres, no la lección. ¿Pero no es lógico que suban los precios?, pregunté. No, en una sociedad educada con un buen gobierno, los precios deberían bajar. Claro, es una verdad en teoría. Los precios suben por la codicia y el miedo provocados por la ignorancia. Si las escuelas enseñan sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos, pero las escuelas solo enseñan a trabajar por el dinero y no a cómo controlar el poder del dinero. ¿Pero no tenemos escuelas de negocios?, preguntó May. ¿Me estás sugiriendo que vaya a la escuela de negocios a conseguir un posgrado? Sí, pero a menudo las escuelas de negocios preparan empleados que sean chupatintas sofisticados. Dios nos proteja si un chupatintas compra un negocio. Todo lo que hace es mirar los números, despedir personal y matar el negocio. Lo sé porque contrato chupatintas. Lo único que piensan es que en controlar los costos y subir los precios que causan más problemas. Mirar los números es importante. Ya me gustaría que más gente lo supiera hacer, pero no lo es todo, agregó el papá rico enojado. Entonces, ¿hay una respuesta?, preguntó Mai. Sí, aprender a usar los sentimientos para pensar en lugar de pensar con los sentimientos. Cuando ustedes dominaban sus sentimientos al principio, trabajando gratis, supe que había esperanza. Cuando de nuevo resistieron sus sentimientos, cuando los tenté con más dinero, estaban aprendiendo a pensar a pesar de estar emocionalmente sobrecargados. Ese es el primer paso. ¿Y por qué ese paso es tan importante?, pregunté. Bueno, eso lo tendrán que averiguar. Si quieren aprender, los llevaré al matorral. Es el lugar que casi todos evitan. Los llevaré a ese lugar que la mayoría teme visitar. Si van conmigo, abandonarán la idea de trabajar por dinero y aprenderán a que el dinero trabaje para ustedes. ¿Y qué lograremos si vamos con usted? Si acordaron aprender de usted, ¿qué conseguiremos?, pregunté. Evitarán caer en la trampa, dijo el papá rico. ¿Hay un matorral?, pregunté. Sí, dijo el papá rico. El matorral es nuestro miedo y nuestra codicia. Entrar en nuestro miedo y confrontar nuestra codicia, nuestras debilidades, nuestras necesidades, es la manera. Y esa manera es a través de la mente, escogiendo nuestros pensamientos. ¿Escogiendo nuestros pensamientos?, preguntó Mike confundido. Sí, escogiendo lo que pensamos en lugar de reaccionar ante nuestras emociones, en lugar de levantarnos e ir a trabajar para resolver nuestros problemas, porque el miedo a no poder pagar las facturas nos asusta. Pensar sería tomar tiempo para hacerse una pregunta como esta: ¿trabajar más es la mejor solución a este problema? La mayoría de la gente está tan aterrada de decirse la verdad que la controla el miedo. No puede pensar y sale corriendo por la puerta. Eso es lo que significa elegir sus pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó Mai. Eso es lo que les enseñaré. Les enseñaré a tener un abanico de ideas para considerar en lugar de reaccionar instintivamente, como tragar el café de las mañanas y salir corriendo por la puerta. Recuerden lo que les dije antes: un trabajo es una solución a corto plazo de un problema a largo plazo. La mayoría de las personas solo tienen un problema y es a corto plazo. Son las cuentas del fin del mes. El dinero controla sus vidas, o debo decir el miedo y la ignorancia sobre el dinero. Así que hacen lo mismo que sus padres: levantarse todos los días e ir a trabajar por dinero, sin tiempo para preguntarse si hay otra alternativa. Sus emociones controlan sus pensamientos, no sus mentes. ¿Pueden decirnos la diferencia entre pensar emocionalmente y pensar con la cabeza?, preguntó Mike. Claro que sí, lo escucho siempre. Oigo cosas como: pero todos tenemos que trabajar, o los ricos son unos sinvergüenzas, o conseguiré otro trabajo, me merezco este aumento, no se van a aprovechar de mí,
o me gusta este trabajo porque es seguro, en lugar de no me estoy perdiendo algo, que detiene el pensamiento emocional y te da la oportunidad de pensar claramente. Tengo que admitir que estaba recibiendo una gran lección, distinguir cuando alguien está hablando desde la emoción o con la mente clara. Era una lección que me sirvió toda la vida, sobre todo cuando yo era el que hablaba desde la emoción y no con la mente clara. De regreso a la tienda, el papá rico explicaba que el rico realmente hacía dinero, no trabajaba para él. Continuó explicándonos que cuando Mai y yo fundimos las monedas de plomo de 5 centavos creyéndonos que estábamos ganando dinero, estábamos próximos a la forma de pensar de los ricos. El único problema es que era ilegal. Es legal para el gobierno y los bancos, pero no para nosotros. Explicó que hay maneras legales e ilegales de hacer dinero. El papá rico siguió diciéndonos que el rico sabe que el dinero es una ilusión, igual que la zanahoria para el asno. Solo por miedo y codicia la ilusión del dinero es aceptada por billones de personas pensando que el dinero es real. El dinero es inventado. Es solo por esta quimera de confianza y la ignorancia de las masas que todavía se mantiene esta casa de naipes. De hecho, dijo, por muchas razones la zanahoria del asno vale más que el dinero. Habló sobre el patrón oro que sigue América y de que cada dólar era un certificado de plata. Le preocupaba el rumor que algún día se abandonaría el patrón oro y nuestros dólares no serían certificados de plata. Chicos, cuando eso pase, va a armarse la de San Quintín. Los pobres, la clase media y los ignorantes se hundirán porque continuarán creyendo que el dinero es real y que la compañía para la que trabajan o el gobierno los cuidará. En verdad no entendimos lo que nos estaba diciendo ese día, pero a través de los años tuvo otra vez más sentido. Viendo lo que otros no ven, subiendo a su camioneta de reparto fuera del pequeño establecimiento, añadió, continúen trabajando, pero cuanto más pronto olviden que necesitan un sueldo, más fácil les será la vida. Sigan usando el cerebro y trabajando gratis, y pronto la mente les enseñará la forma de hacer más dinero del que yo les pagaría en la vida. Verán cosas que otros no ven, las oportunidades que tienen delante de sus narices. La mayoría nunca las ve porque buscan dinero y seguridad. Eso es lo único que consiguen. Cuando vean una oportunidad la verán el resto de su vida. En el momento que esto suceda, les enseñaré algo más. Aprendan esto y evitarán una de las mayores trampas de la vida. May y yo recogimos nuestras cosas de la tienda y nos despedimos de la señora Martin. Regresamos al parque, a la misma mesa, y pasamos varias horas pensando y hablando. Pasamos la siguiente semana en la escuela pensando y charlando. Durante 2 semanas más continuamos pensando, hablando y trabajando gratis. Al final del segundo sábado me despedía de nuevo de la señora Martin y miraba anhelante el kiosco de las historietas. Lo más duro de no cobrar ni los 30 centavos todos los sábados era que no tenía dinero para comprar historietas. De repente, mientras la señora Martin se despedía de nosotros, vi que hacía algo que nunca le había visto hacer. Quiero decir que se lo había visto hacer, pero nunca me había fijado. La señora Martin cortaba por la mitad la portada de una historieta, guardando la mitad superior y tirando el resto en una caja grande de cartón marrón. Cuando le pregunté qué hacía con las historietas, me dijo, las tiro. Devuelvo la parte superior de la portada al distribuidor para que nos las acrediten cuando traiga las nuevas. Viene dentro de una hora. May y yo esperamos una hora. El distribuidor llegó y le preguntamos si podíamos quedarnos con las historietas. Nos contestó, pueden quedárselas si trabajan
para la tienda y no las revenden. Nuestra sociedad se reactivó. La mamá de Mai tenía un cuarto vacío en el sótano que nadie usaba. Lo limpiamos y empezamos a amontonar centenares de historietas. Pronto abrimos nuestra biblioteca de historietas al público. Contratamos a la hermana menor de Mai, que era muy estudiosa, de bibliotecaria. Cobraba 10 centavos de entrada a los niños y la biblioteca estaba abierta diariamente de las 2:30 a las 4:30 después de la escuela. Los clientes, los niños del barrio, podían leer todas las historietas que quisieran en 2 horas. Era una ganga para ellos porque cada historieta costaba 10 centavos y podían leer 5 o 10 en 2 horas. La hermana de May inspeccionaba a los niños cuando salían para comprobar que no se llevaran ninguna historieta. También llevaba los libros anotando cuántos niños venían al día, quiénes eran y cualquier otro comentario. Durante 3 meses May y yo ganábamos casi 9.50 semanales. A su hermana le pagábamos $1 por semana y le dejábamos que leyera gratis las historietas, cosa que nunca hacía porque siempre estaba estudiando. May y yo, respetando nuestro acuerdo, y trabajamos en la tienda todos los sábados y recogíamos las historietas de todas las tiendas. Guardamos nuestro acuerdo con el distribuidor y no vendimos ninguna. Cuando se estropeaban las quemábamos. Probábamos abrir una sucursal de la oficina, pero nunca encontramos a alguien tan trabajador y de quien nos pudiéramos fiar como la hermana de May. De muy jóvenes descubrimos lo difícil que es conseguir buenos empleados. 3 meses después de la inauguración de la biblioteca, se armó una pelea en el cuarto. Algunos matones de otro barrio entraron a la fuerza y empezaron a pelear. El papá de May sugirió que cerráramos el negocio, así que nuestro negocio de tebeos cerró y dejamos de trabajar los sábados en la tienda de conveniencia. Sin embargo, el papá rico seguía entusiasmado porque tenía cosas nuevas que enseñarnos. Estaba contento de que hubiéramos aprendido también nuestra primera lección. Habíamos aprendido a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Al no pagarnos, nos obligó a que usáramos nuestra imaginación para identificar una oportunidad de ganar dinero. Empezando nuestro propio negocio, la biblioteca de tebeos, controlábamos nuestras propias finanzas sin depender de un patrón. Lo mejor era que nuestro negocio nos generó dinero incluso cuando no estábamos allí físicamente. Nuestro dinero trabajó para nosotros. En lugar de pagarnos con dinero, el papá rico nos había dado mucho más. Feliz y bendecido día.